Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración. Oración y Vida, un proyecto para crecer en el arte de la meditación. Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos amigos, una vez más, desde el Estudio 3 de Radio Católica Mundial, les da la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida, Jorge Graña, desde el Estudio 3, aquí en la ciudad de Birmingham, Alabama. Estamos avanzando en el tiempo, ya estrenamos ayer estrenábamos la tercera semana entrando ya en la tercera semana del mes de febrero. Una semana importante porque precisamente este miércoles vamos a comenzar uno de los tiempos fuertes de la liturgia. El próximo miércoles, si Dios quiere, estaremos celebrando el miércoles de ceniza y por lo tanto iniciamos con ello la Cuaresma. Así que ya ese es el pórtico de entrada que vamos a tener para ese camino de 40 días en el que nos preparamos para celebrar la Semana Mayor, la Semana Santa, y acompañar a Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Pero en el día de hoy no es este el tema que queremos tratar. En algún momento, pues sí, tal vez hagamos alusión a alguna de estas realidades que vamos a vivir, pero desde el pasado 30 de noviembre, si la memoria no me traiciona, el Padre nos los aclarará, se iniciaba un año de la vida consagrada declarado por el Papa Francisco y que va a terminar con la fiesta de la presentación el próximo año, el día 2 de febrero del 2016. Pero durante todo este año el Papa quiere que se reflexione, se profundice, se analice, se trabaje juntos, se ore y se medite en esta realidad de la vida consagrada. Y para esto escribió una excelente carta apostólica dedicada a todos los consagrados con ocasión de este año de la vida consagrada. Y precisamente, tomando como base este texto, esta carta del Papa Francisco, vamos a tener hoy una profunda reflexión sobre lo que el Papa escribe, a lo que nos está invitando y cómo esto puede ayudarnos. Y creo que es excelente para precisamente que nos ayude en este camino de conversión que es la Cuaresma que se aproxima. Hay un mensaje también, por supuesto, específicamente dedicado a la Cuaresma, que también lo escribió el Papa Francisco y se titula Fortalezcan sus corazones. Y a partir de 3 citas bíblicas también ahí él nos dejó un excelente mensaje. Vamos a mencionar algo de esto. Pero recuerden, este programa es en vivo y eso quiere decir que siempre en la segunda parte abrimos nuestras líneas
y ustedes tienen la posibilidad de compartir con el invitado de cada lunes. En el día de hoy es el padre Roberto Mena, un sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Él es el director de comunicaciones de esta orden religiosa y ya por varios años ha estado trabajando conmigo en este proyecto radial que se llama Oración y Vida. El padre es un incansable evangelizador a través de los medios de comunicación. No solo lo hace a través de la radio, lo hace a través de las redes sociales, redes como en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en todo lo que esté al alcance hoy de la tecnología que cada día pues crece y se amplía más, pero que puesta pues al servicio del bien, al servicio del evangelio, es un arma poderosísima, una herramienta muy, muy eficaz para transmitir la buena nueva. Pues el padre no desaprovecha ninguna oportunidad y además de todas estas incursiones que hace en las redes sociales, está en la radio, en la televisión, es un gran predicador y dedica su ministerio a esto, a evangelizar y además, pues por supuesto, es un sacerdote con todas las responsabilidades que requiere la vida sacerdotal. Hoy le damos la más cordial bienvenida. Padre, gracias por estar con nosotros. Más adelante ya cuando abramos nuestras líneas, pues doy los teléfonos entonces para que los que se animen a llamar y compartir sobre este tema lo puedan hacer y conversar también con usted. Gracias, Padre Roberto, por estar de nuevo con nosotros. Gracias a ti y gracias a cada uno de los oyentes que nos sintonizan. Pues hoy queremos hablar un poquito sobre la vida consagrada y lo que nuestro Papa Francisco nos está enseñando y qué es lo que él ha reflexionado él mismo como un religioso, ya que él pertenece pues a la orden de los jesuitas, también Así llamada Compañía de Jesús. Entonces él tiene mucha experiencia en la vida religiosa, él también fue provincial de su orden y también fue maestro de novicios, así que tiene una gran experiencia en la vida religiosa y por eso pues tiene mucha autoridad para hablar sobre el tema de la vida religiosa y consagrada. Entonces, el Papa inicia diciendo que él está escribiendo esta carta como sucesor de Pedro, a quien el Señor le confió la tarea de confirmar a sus hermanos y hermanas en la fe. Y dice que se dirige a todos como un hermano consagrado a Dios, como ustedes, pues porque pertenece a una congregación. Y luego dice, damos gracias al Padre que nos ha llamado a seguir a Jesús en plena adhesión a su evangelio y en el servicio de la Iglesia, y que ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos da la alegría y nos hace testimoniar al mundo su amor y su misericordia. Entonces, está especificando que la vida religiosa trata del seguimiento a Cristo dentro de la Iglesia y con el poder del Espíritu Santo, que es la fuente de nuestra alegría, que nos hace tener amor y misericordia hacia el prójimo. Así que él está dando en ese párrafo una introducción muy buena a lo que es la vida religiosa. Y luego está diciendo por qué comenzó este año. He decidido convocar un año de la vida consagrada, haciéndome eco del sentir de muchos y de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, con motivo del 50 aniversario de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, la luz de los pueblos, sobre la Iglesia, que en el capítulo 6 trata de los religiosos y de religiosas, así como del decreto Perfecte Caritatis, sobre la renovación de la vida religiosa. Y dice, dicho año comenzó el día 30 de noviembre, que es el primer domingo del Viento, el 30 de noviembre anterior, y terminará con la fiesta de la presentación del Señor el día 2 de febrero del 2016. Entonces, ese es el periodo que abarca este año de la vida consagrada. Exacto.
Él se dedicó a escuchar a la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que indicaron como objetivos para este año los mismos que San Juan Pablo II propuso a la Iglesia a comienzos del tercer milenio, retomando en cierta manera lo que ya había dicho en la exhortación apostólica post-sinodal del Papa Vita Consecrata, la vida consagrada. Ustedes no solamente tienen una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir. Pongan los ojos en el futuro, hacia lo que el Espíritu les impulse para seguir haciendo con ustedes grandes cosas. Entonces, de eso trata la vida consagrada, y en poner esos ojos hacia el futuro, pero con una mirada a la historia, porque cada congregación tiene una historia de su fundador y de la congregación o de la orden religiosa respectiva, pero también hay un futuro. Exacto. El carisma de cada congregación se va extendiendo hacia el futuro y va adquiriendo nuevas formas, según los nuevos estilos de evangelización y los nuevos apostolados que cada congregación tiene. Y nos propone el Papa algunos objetivos para este año de la vida consagrada. El primero de estos objetivos, ¿cuál es, padre? Es mirar al pasado con gratitud. Y él dice, cada instituto viene de una rica historia carismática. En sus orígenes se hace presente la acción de Dios, que en su espíritu llama a algunas personas a seguir de cerca a Cristo, para poder traducir el Evangelio en una manera particular de vida, a leer con los ojos de la fe los signos de los tiempos, a responder creativamente a las necesidades de la Iglesia. La experiencia de los comienzos ha ido después creciendo y desarrollándose, incorporando otros medios en nuevos contextos geográficos y también culturales. Y esto está dando vida a nuevos modos de actuar el carisma, a nuevas iniciativas y formas de caridad apostólica. Es como la semilla que se convierte en un árbol que expande sus ramas. Entonces, esta experiencia de la vida consagrada está basada en la vida de los fundadores. En los meses anteriores, yo estuve platicando acerca de mi fundador, el padre Tomás Agustín George, y luego también de la cofundadora de la madre Bonifacia Kisi. Entonces, los dos son los que para nosotros, siervos misioneros de la Santísima Trinidad y siervas misioneras de la Beatísima Trinidad, dan para nosotros una base del pasado que inició en Alabama, donde nuestra congregación inició. Después ya se extendió de Alabama a Puerto Rico, a Latinoamérica, e incluso ahora hasta el África y el Asia. Entonces, vemos cómo esas pequeñas iniciativas que los fundadores realizan es como una semilla pequeña, como el Papa está diciendo, que después se va extendiendo a distintos contextos culturales y geográficos. Exacto. Hay una cosa, fíjese, y es extraordinario el análisis que él va haciendo, porque en este mismo primer objetivo, mirar al pasado con gratitud, y para todos, no solo para los consagrados, pienso, padre, sino para cualquier persona, y incluso ni siquiera, digamos ya, creyente o una persona de fe, todos tenemos un pasado, un presente y un futuro. El futuro está, por supuesto, en las manos de Dios. No sabemos qué va a pasar mañana con nuestras vidas, pero ciertamente sí, ya incluso los que acumulamos algunos años de edad, podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de el camino recorrido, de lo que forma parte de ese pasado de nuestra vida. Evidentemente, pues tenemos un presente que estamos viviendo en la actualidad y, repito, el futuro todavía es incierto, no sabemos, pertenece a la providencia de Dios.
Pero este pasado, dice él, mirarlo con gratitud. Y si uno realmente, padre, revisa el pasado, y lo va a decir él aquí. Cito, voy a decirlo textual, leyendo como estamos haciendo este documento. Dice él, poner atención en la propia historia es indispensable para mantener viva la identidad y fortalecer la unidad de la familia y el sentido de pertenencia de sus miembros. Es decir, que qué importante es esa mirada a la historia, pero sigue inmediatamente y el Papa apunta, no se trata de hacer arqueología o cultivar inútiles nostalgias, sino de recorrer el camino de las generaciones pasadas para redescubrir en él la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que las han impulsado, partiendo de los fundadores y fundadoras de las primeras comunidades, lo que usted nos acaba de decir ahora, citando el ejemplo de su propia experiencia como miembro de una congregación de siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Y un poco ese mirar al pasado fue lo que hicimos en los programas en que presentamos la vida de su fundador y la fundadora de la rama femenina. Pero creo, padre, que lo que quiero destacar aquí es esa mirada positiva que nos pide el Papa, no centrarnos quizás, porque vamos a encontrar siempre errores, cosas negativas, porque por el pecado humano han ocurrido y seguirán ocurriendo. El pasado siempre tiene esa mezcla de bueno y malo, pero se trata de rescatar los valores y eso, y es como volver a nuestras raíces, no desarraigarnos. Sí, así es, y creo que la historia siempre es como una maestra. Exacto. Que está enseñando. Entonces, cuando sabemos entender bien el pasado, vamos a forjar bien nuestro presente y vamos a tener una proyección hacia el futuro. Uh-huh. Entonces, es muy importante por eso conocer las raíces de cada congregación. Por eso cada congregación religiosa hace que los miembros pasen un año en retiro y oración, que se llama el tiempo del noviciado. Entonces cada congregación tiene a un candidato que quiere pertenecer a una congregación religiosa, tiene que pasar un año en oración y reflexión acerca de la vida de su fundador y la vida de la congregación, para poder saber a qué congregación va a pertenecer. Claro. Y si acepta pertenecer a esa familia religiosa. Entonces, por eso el pasado es muy importante. Exacto. Y claro, como tú decías, en el pasado podemos quedarnos en la nostalgia, como dice el Papa, pero lo que debemos hacer es tomar ese pasado y proyectarlo hacia el futuro. ¿Cómo nosotros podemos adaptar ese carisma de lo que el padre Tomás Agustín Dios hizo en el año 1929 y ponerlo en este año 2015, enseñárselo a los novicios que están ahora en México en este momento? Entonces, ese es el tipo de proyección que el Papa Francisco nos está queriendo enseñar. Entonces, él dice que es como una chispa inspiradora, porque tenemos esos ideales, esos proyectos, esos valores que impulsaron a los fundadores de las comunidades. Y también él dice que es una manera de tomar conciencia de cómo se ha vivido el carisma a través de los tiempos, la creatividad que ha desplegado, las dificultades que ha debido afrontar y cómo fueron superadas. Todo eso es muy importante. Entonces, si entendemos cómo comenzó el carisma, cómo se ha desarrollado creativamente en todos los lugares geográficos donde nos encontramos, y según las situaciones personales. Y luego, pues también proyectar hacia el futuro ese carisma. Y nosotros también entender que todo es instructivo, como dice el Papa, porque se podrán descubrir, dice, incoherencias, fruto de la debilidad humana, y a veces hasta el olvido de algunos aspectos esenciales del carisma. Pero todo es instructivo y se convierte a la vez en una llamada a la conversión. Por eso recorrer la propia historia es alabar a Dios y darle gracias por todos sus dones. Entonces, incluso cuando uno va al lugar donde se originó el carisma, uno como
miembro de una congregación religiosa, en mi caso de los ciegos misioneros de la Santísima Trinidad, le da sentido a lo que uno hace. Como en mi caso, cuando yo asistí por primera vez a Holy Trinity, Alabama, antes de mi profesión religiosa, de mis votos finales, pues para mí fue una bendición, una gracia, pues caminar esos lugares donde el fundador estuvo, ver esa capilla donde él oraba, el confesionario donde él pasaba horas confesando a las personas, su pequeño cuarto y todo lo que está envuelto ahí, las historias que uno escucha de las hermanas, de algunos laicos, y cómo ellos han adaptado ese carisma a su propia vida. Entonces, como que eso le da a uno energía espiritual para seguir trabajando en la viña del Señor. Y creo que eso es lo que el Papa Francisco nos está queriendo enseñar. Entonces, es importante, como él dice, que todo sea instructivo y que sea una llamada a la conversión. Precisamente estamos por comenzar en 2 días más lo que es la Cuaresma, que es un tiempo de conversión. Cuando el sacerdote nos ponga la ceniza, nos va a decir, conviértete y cree en el Evangelio. Entonces, está hablando de una conversión, de un llamado a cambiar nuestra vida. Y para eso es la vida religiosa, para la propia conversión y la conversión de los demás. Correcto. Y nos dice que le damos gracias de manera especial por estos últimos 50 años desde el Concilio Vaticano II, que ha representado un soplo del Espíritu Santo para toda la Iglesia, porque gracias a él la vida consagrada ha puesto en marcha un fructífero proceso de renovación con sus luces y sombras, y ha sido un tiempo de gracia marcado por la presencia del Espíritu Santo. Y creo que la vida religiosa se ha enriquecido más después del Concilio Vaticano II, por la cantidad de nuevos institutos religiosos masculinos y femeninos que han surgido después del Concilio Vaticano II en todos los países, distintos carismas y organizaciones de sacerdotes, de hermanos, de hermanas, de laicos, consagrados, y pues la Iglesia se ha enriquecido grandemente con todos esos carismas. Y vemos a religiosos y religiosas en distintos ámbitos, educativo, cultural, deportivo, de gobierno, incluso en organizaciones internacionales, algunos en el campo del periodismo, de la comunicación, y no hay, creo, ningún campo en la vida humana en que no haya algún religioso o alguna religiosa que esté presente. Incluso actualmente nos hemos dado cuenta de varios religiosos y religiosas que han entrado en el ámbito de la música, e incluso hasta en conciertos seculares y en programas de televisión seculares que han logrado éxitos y que han demostrado que la vida religiosa no es solo de estar encerrado en un convento, pero también es de dar testimonio de Dios. Quiero contarles una experiencia que me sucedió la semana anterior. Tuve la oportunidad de asistir aquí en Washington al Consulado de Guatemala porque fue el Día Nacional de la Marimba, el instrumento típico de Guatemala, y lo que es la Organización de los Estados Americanos declaró a la marimba como el patrimonio cultural de América Latina. Entonces hubo una ceremonia especial y a mí me invitaron. Entonces yo llegué pues con mi cuello clerical y compartí con las personas. Yo pensé que me iba a decir que había llegado con su marimba y que iba a tocar allí también. No, pues casi. Disfruté el concierto de la marimba, pero lo que les quiero contar es lo que sucedió después en la convivencia. Un señor se acerca conmigo y me pregunta, y ahí mire yo cómo hay una ignorancia en esto de la vida religiosa y consagrada. Un señor me dijo, padre, lo dejaron salir del convento para venir al concierto, y me hizo pensar que a veces las personas no entienden
que nosotros como religiosos estamos para hacer levadura en medio de la masa, que al participar en un concierto como ese uno está dando testimonio de Dios en ese ambiente. A veces las personas no están acostumbradas a verlo, algunos se sienten incómodos de verlo a uno porque yo pienso que les toca su vida personal. Pero a lo que voy es que es muy importante que se entienda por qué en el pasado pues muchos pensaban que la vida religiosa era de estar encerrados en un convento. Y eso es verdadero para las congregaciones de vida contemplativa, de las cuales ya hemos hablado aquí también en este programa. Pero en el caso mío, pues yo soy un misionero en la vida activa. Entonces eso hace que yo pueda y deba participar en distintas actividades culturales y religiosas que enriquecen mi persona y también mi carisma, y además me hace participar como miembro de un país, de Guatemala, aquí en Estados Unidos también. Entonces, ahí vemos que incluso pues cuando yo decidí de entrar a esta congregación de los Siervos Misioneros en mi país de Guatemala, para me preguntaron, ¿y por qué decidió usted volverse misionero e irse a Costa Rica? Si hay tanta necesidad de sacerdotes aquí en Guatemala, me hacían esa pregunta. Y yo le respondía que porque mi llamado era para ser misionero. Yo siempre sentía ese llamado misionero, nunca me imaginaba que yo iba a ser un misionero guatemalteco en la realidad de los Estados Unidos, ayudando y atendiendo a los inmigrantes y accediendo a ellos a través de los medios de comunicación. Entonces les estoy poniendo un ejemplo de mi vida personal, cómo esta vida religiosa y el carisma de mi congregación se hace vivo y presente en mi persona y hace que yo pueda enriquecer a los demás, así como el Papa lo está diciendo, también en alegría. Entonces, él dice también que este año de la vida religiosa sea también una ocasión para confesar con humildad, a la vez con gran confianza en el Dios amor, la propia fragilidad, y para vivirlo como una experiencia del amor misericordioso del Señor, una ocasión para proclamar al mundo con entusiasmo y dar testimonio con gozo de la santidad y vitalidad que hay en la mayor parte de los que han sido llamados a seguir a Cristo en la vida consagrada. Entonces, eso es muy importante. Yo siempre comparto mi testimonio que soy hijo de padres divorciados y que cuando yo entré a la vida religiosa, esto marcó mi vida, es parte de mi historia. Y luego soy hijo de un padre alcohólico, también eso marcó mi vida como religioso. Y yo no puedo ocultar, como dice el Papa, nuestra vida lleva luces y sombras, pero esto precisamente me ha hecho ser el sacerdote y el religioso compasivo y misericordioso que soy. Cuando las personas me preguntan por qué usted es así, tan amoroso, tan cariñoso, porque esto es como una forma de mostrar ese amor de Dios, y muchas personas se impresionan cuando yo les cuento que mi vocación comenzó el día de mi primera comunión, y que pues fue precisamente porque mi papá estaba completamente ebrio el día de mi primera comunión y no asistió a la misa. Y al llegar yo ahí a la fila de la primera comunión, mi maestra de la religión dijo, pues, hoy es un día muy especial, niños. Lo que ustedes le pidan a Dios el día de su primera comunión, Dios se lo va a conceder. ¿Sabe qué fue mi oración de niño en aquel momento? Fue, Señor, permíteme estar en una profesión donde pueda yo ayudar a todos los que son borrachos como mi padre. Y ahí comenzó mi vocación. Uh-huh. Entonces, en una situación que aparentemente es problemática y traumatizante, se transformó en un momento de bendición. Y eso yo lo comparto siempre porque eso hace entender, como dice el Papa, que somos seres frágiles, pero que al mismo tiempo nosotros gozamos de esa bendición de Dios, Padre, de que nos hace seguirlo en la vida consagrada. Claro, yo lo escuchaba ahora atentamente y ciertamente, bueno, le agradezco muchísimo que
comparta con toda la audiencia este testimonio personal, que siempre eso ilustra mucho y ayuda a comprender y a darnos cuenta de que todos los seres humanos somos frágiles, imperfectos, todos estamos y participamos de ese pecado original y de esa fragilidad a la que nos lleva el pecado, pero como decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y Dios es capaz de sacar de cualquier mal un bien. Basta con que abramos el corazón y dejemos que la gracia de Dios trabaje en nosotros. Y siendo usted un niño, lo hizo, y a partir de ese momento, dice usted, comienza esa vocación, ese llamado que va sintiendo, y que gracias a Dios lo llevó hasta el final, logrando pues obtener esta meta en su vida de ser un sacerdote, de ser un consagrado y dedicarse al servicio de la Iglesia de Cristo y de los más necesitados, de los pobres, de los inmigrantes, de aquellos que sienten la necesidad de alguien que les muestre el amor y la misericordia de Dios. Y eso es lo que usted realiza, y lo que la mayoría de los religiosos, consagrados y consagrados, todos están llamados a hacer. Esa es la invitación que les hace el Santo Padre, a que sean testigos de ese amor de Dios. Yo recuerdo que el Papa, el venerable ahora Papa Pablo VI, en aquella carta magna de la evangelización, la Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, tiene una frase interesante que realmente es como para hacerla un lema en la vida de cada uno, y él decía: los hombres de esta generación escuchan más a los testigos que a los maestros, y si escuchan a los maestros es porque estos son testigos. Y eso es una frase muy cierta, pero muy profunda y muy retadora también para todos, para los consagrados y para los que no somos consagrados, pero participamos de la misma fe y formamos parte de ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Estamos llamados a ser testigos. Sí, está bien que usemos todas las palabras que queramos, y mire, ahora lo estamos haciendo a través de estos micrófonos, pero de nada serviría discursos y más discursos y escritos y más escritos si no hubiera un testimonio de vida que respaldara todo esto. Y esa es la invitación constante que hace Francisco. Sean testigos en medio del mundo, testigos de esa alegría, de esa fe, de esa misericordia, de ese amor de Dios. Y por eso invita a ir a las periferias, por eso siempre habla de una iglesia que debe estar abierta y que debe salir, porque la iglesia fue enviada, a la iglesia por esencia, ontológicamente, es decir, en el propio ser de la iglesia, es ser misionera y como nosotros somos iglesia, Padre Roberto, pues también estamos llamados a ser misioneros y misioneras, y donde el Señor nos haya situado, ahí tenemos que cumplir nuestra misión. No todos estamos llamados a ser consagrados o consagradas, no todos estamos llamados a trabajar en los medios de comunicación, pero un ama de casa es una misionera, un profesor, un obrero, un médico, cualquier profesión, usted está llamado a ser un misionero y a ser un testigo de esa fe. Y de esto es lo que se trata. Y esta carta, por eso yo les recomiendo que la lean. No solo, esto no está, y al final lo vamos a ver, porque el Papa lo dice, que esto también lo abre a todos los cristianos y a todos los que de buena fe y con buena voluntad quieran seguir este camino y este consejo de vida. Así que, mire, Padre, vamos a hacer una breve pausa antes de continuar con este mensaje, ir al segundo objetivo para este año, que dice: este año nos llama también a vivir el presente con pasión.
Lo dejamos así, regresamos después de esta canción aquí con el padre Roberto y este servidor Jorge Graña, llevándoles a ustedes, desmenuzando este mensaje del Papa Francisco por el año de la vida consagrada. Esta canción que vamos a escuchar se titula La voz de mi silencio y está cantada por Blanca Sánchez. Blanca Sánchez, La voz de mi silencio. Ciertamente, bueno, una canción para pensar, para meditar y para que nos ponga también en sintonía con este mensaje y con este tiempo litúrgico que está por comenzar en muy breve, ya el próximo miércoles,
con el miércoles de ceniza. Seguimos aquí con el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, compartiendo el mensaje del Papa con motivo del año de la vida consagrada, y estábamos viendo los objetivos de este año, y el segundo objetivo que el Papa propone es vivir el presente con pasión. La memoria agradecida del pasado, esa que acabamos de ver ahora, escuchando atentamente lo que el Espíritu dice a la iglesia de hoy, a poner en práctica de manera cada vez más profunda los aspectos constitutivos de nuestra vida consagrada. Y dice el Papa, desde los comienzos del primer monacato hasta las actuales y nuevas comunidades, toda forma de vida consagrada ha nacido de la llamada del Espíritu a seguir a Cristo como se enseña en el Evangelio. Para los fundadores y fundadoras, la regla en absoluto ha sido el Evangelio. Cualquier otra norma quería ser únicamente una expresión del Evangelio y un instrumento para vivirlo en plenitud. Su ideal era Cristo, unirse a Él totalmente hasta poder decir con Pablo, para mí la vida es Cristo, en la carta a los Filipenses. Los votos tenían sentido solo para realizar este amor apasionado. Padre, en otras palabras, el Papa quiere dejar bien claro que en realidad no se trata incluso ni de seguir a un fundador o una fundadora. Los seguimos a ellos en la medida en que ellos han sido seguidores del único, del buen pastor, de Cristo. Y todas las normas, todas las constituciones, todos los decretos que puedan existir en la vida consagrada parten de la palabra de Dios, del Evangelio. Eso es lo que el Papa nos está queriendo decir en resumen en ese párrafo. Sí, así es, y precisamente los consagrados han querido poner en práctica alguna frase del Evangelio. En el caso de mi fundador, el padre Tomás Agustín George, la frase que a él le llamó la atención de Jesús es la frase donde dice que cuánto me gustaría que el fuego ya estuviera ardiendo en toda la tierra. Uh-huh. Eso es, por sí. Eso en el icono del fundador, nosotros tenemos al padre George y en su mano tiene una llama de fuego. Y según en la mente del fundador decía que nosotros como misioneros guardamos en nuestras casas ese fuego apostólico para que ese Espíritu Santo se difunda a través de nosotros. Claro. Nosotros lo pasamos a los demás, esa llama de fuego, y eso se va extendiendo a muchos lugares. Y la meta, decía el padre George, es que cada católico sea un apóstol. Entonces vemos que lo que el padre George sacó del Evangelio, precisamente como seguidor de Jesús, es su vida apostólica. Entonces el apostolado que realizamos nosotros como misioneros está basado en Jesús. Y Jesús conectaba la oración con el apostolado, porque no es solamente una vida activa completamente, pero pasaba también noches de oración. Y actualmente, pues en este tiempo de la Cuaresma que vamos a iniciar, se trata también de tener tiempos de oración profunda para poder llegar a una conversión. Entonces esos instrumentos del tiempo cuaresmal, como son la oración, el ayuno, la penitencia y las buenas obras, nos ayudan a ser mejores, y eso lo entendían muy bien los fundadores. Y mi fundador también hablaba mucho que nosotros miráramos la cruz de Cristo, que al mirar la cruz de Cristo nos inspirábamos, porque decía él, en la cruz ustedes pueden ver a los más pobres y abandonados, porque Jesús también se sintió abandonado en la cruz. Entonces ustedes van a servir al Cristo pobre y abandonado, en los inmigrantes y aquellos que necesitan más del amor de Dios. Y de esa manera vemos que cada fundador traduce el Evangelio a la realidad que le tocó vivir. Y por eso, siguiendo al fundador, seguimos a Cristo, porque él siguió a Cristo con intensidad. Y así cada fundador de cada congregación. Entonces esto es muy importante para entender lo que es la vida consagrada, y como dice ahí, nos ayuda a vivir el presente con pasión. Uh-huh. Y a mí eso me impresiona.
Tal vez lo más triste que me ha tocado a mí ver es cuando miro a algún religioso o una religiosa que es infeliz. Se le nota en el rostro y entonces a veces en sus actitudes demuestra que puede ser una religiosa o un religioso cascarrabias. Y de todo eso nos ha hablado ampliamente el Papa Francisco. Y nos está enseñando que tiene que ver con alegría y compasión. Cuando uno tiene una pasión por Cristo y por el Evangelio, entonces se traduce en la vida diaria y uno mismo se transforma en otro Cristo. Y las personas te quieren seguir a ti, pero no es a ti que quieren seguir, sino es a Jesús que mira en ti. Y se animan y se fortalecen a seguir siendo evangelizadores. Y es lo mismo el efecto que dicen, el efecto Francisco que dicen. ¿Por qué las personas lo quieren tocar como los enfermos tocaban a Jesús? ¿Por qué quieren abrazar al Papa? ¿Por qué sienten ese amor hacia Él y quieren acercarse a Él? Igual a como le sucedió a Jesús, porque el Papa Francisco transparenta a Jesús. Y así cada religioso debe vivir su vida con pasión para poder transparentar a Jesús en su propia vida. Como aquí dice, la regla para cada fundador ha sido el Evangelio, porque cada fundador ha reflexionado el Evangelio y lo ha puesto en práctica. Y nos dice la pregunta que hemos de plantearnos en este año es si y cómo nos dejamos interpelar por el Evangelio. Si este es realmente como el Vademecum, como decir, el principio fundamental para la vida cotidiana y para las opciones que estamos llamados a tomar. Porque el Evangelio es exigente y requiere ser vivido con radicalidad y sinceridad. No basta leerlo, aunque la lectura y el estudio siguen siendo de extrema importancia. No es suficiente meditarlo, pero lo hacemos con alegría todos los días. Pero sobre todo, Jesús nos pide ponerlo en práctica, vivir sus palabras. Este párrafo me tocó mucho a mí, porque cuando uno escucha el Evangelio de cada día en la Santa Eucaristía, le sirve a uno de meditación durante todo el día, como el Evangelio de hoy, que nos invitaba a hacer signos. ¿Cómo somos signos nosotros para esta generación? Ustedes no anden pidiendo signos. El único signo soy yo, pero a veces no miramos a Jesús como un signo. O las personas no miran en nosotros un signo, porque a veces somos signos de contradicción, porque motivamos a un cambio, como el Papa Francisco. Algunos no lo aprecian, no lo quieren, porque es un signo de contradicción que los está llamando a la conversión y no quieren cambiar, y por eso pues les mueve el piso. Entonces pienso que eso debe suceder con la vida de cada religioso y de cada religiosa, ser un profeta que anime a poner en práctica el Evangelio, a vivir las palabras de Jesús todos los días. Y entonces cuando uno predica el Evangelio, ya sea en la Santa Eucaristía o a través de los medios de comunicación o en las redes sociales, se nos invita a nosotros ponerlo en práctica. Entonces la palabra no tiene sentido hasta que no se pone en práctica. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me llama más la atención en esta parte de este documento sobre la vida consagrada. Mire, esto es cierto, y hay un chiste que, bueno, no sé si estará inspirado en la vida, en algo que sucedió en la vida real, pero bueno, rapidito es, una señora estaba en medio del tráfico y se forma uno de estos embotellamientos porque una de las, ya sabe que cuando, sobre todo en arterias que son muy congestionadas, cuando se descompone una de las luces de tráfico, de los semáforos, pues se arma un caos, y entonces cuando son 4 esquinas, ¿no? 4 bocacalles ahí que está el tráfico circulando, pues aquello, si no se hace de una manera organizada y normalmente se empieza a utilizar como si fuera una esquina con 4 stops, que va pasando uno de cada lugar, y así pues
ordenadamente van pasando, pero a veces se arman unos embotellamientos tremendos y esta pobre señora se desesperó y empezó a gritar improperios y y pitando y tocando el pito del carro, y aquello fue pero tremendo. En eso un policía que estaba cerca y estaba casi pegadito a ella, se baja del carro, se acerca hasta ella y le dice: mire señora, a ver, deme acá su licencia, la registración, la prueba de seguro del carro. ¿Pero qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Deme todo lo que tiene ahí. Y bueno, la mujer le da los papeles y dice: ¿dónde está la propiedad del carro? Porque este carro, mire, bájese que yo la voy a arrestar porque este carro es robado. Y entonces ella se insulta y dice: pero ¿cómo usted me va a decir a mí que este carro es robado? Este es mi carro, yo tengo este carro es mío. Y yo lo he comprado, yo tengo el título de propiedad. Entonces el policía la mira y le dice: ¿usted está seguro que este carro es suyo? Dice: pues claro, mire, y le puedo buscar el título de propiedad. ¿Y por qué usted duda? Dice: señora, es que yo veo que en el parachoques trasero usted tiene un sticker de yo soy cristiana, yo creo en Jesús, y tiene una pegatina de la iglesia a la que usted va. Y ciertamente yo me cuestiono mucho que alguien que profese esos valores cristianos actúe como usted está haciendo. Por eso pensé que el carro era robado. Creo que la lección que le dio este policía a esa señora, si la entendió del todo, bastaría para darse cuenta de precisamente el contratestimonio que estaba dando. Y era un signo de contradicción, no precisamente positivo, sino negativo, porque es muy doloroso traer todas estas pegatinas y todos estos signos en tu carro anunciando que tú eres católico y que vas a no sé dónde y a no sé cuánto y miembro de tal y más cual, y después actuar como un desalmado. Entonces, hermano, hay que revisar y hay que cuidar y hay que mirar si de verdad damos testimonio de lo que somos, o más bien somos un contratestimonio de lo que decimos profesar. Padre, nos estamos ya acercando casi que al final. Este mensaje tiene mucha tela por donde cortar. Vamos a seguir porque hay muchos fragmentos aquí muy enjundiosos, muy profundos y que nos sirven para la vida diaria y nos van a dar mucha luz también durante este tiempo de la Cuaresma. Tenemos tiempo y más programas para continuar trabajando en él, reflexionándolo. Y bueno, vida consagrada, hay otro de esos chistes que dice que una de las cosas que Dios no sabe es la cantidad de congregaciones religiosas masculinas y femeninas que existen, porque como decíamos al principio, después del Concilio Vaticano II han surgido muchísimas y gracias a Dios hay una gran fecundidad en la iglesia y surgen nuevos carismas, nuevas órdenes. Por eso este chiste de que una de las cosas que a veces se cree que Dios no sabe es la cantidad tan diversa que existe. Pero bueno, es solamente un chiste, sabemos que Dios lo sabe todo, pero es una manera de decir cuán fecunda es esta vida religiosa dentro de la iglesia. Padre, gracias por haber estado con nosotros una vez más y le doy estos 15 segundos para que nos dé su bendición. Claro que sí, le pedimos a Dios que nos bendiga a todos los que emprendemos este camino cuaresmal a partir de este día miércoles, que Dios siempre nos acompañe en este camino de penitencia, de oración, de ayuno y de buenas obras, que con la ayuda de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo crezcamos en nuestra conversión, amemos a Dios y al prójimo. Amén. Amén. Nos quedamos con esta bendición del Padre. Les invito a mantener la sintonía de Radio Católica Mundial. Si Dios quiere, estaremos el próximo lunes en otra edición del programa Oración y Vida. El miércoles, todos los que puedan, asistan a la parroquia y participen de este miércoles de ceniza.